todos y bienvenidos. Muchas gracias por haber venido hoy. Yo soy Basilene y soy parte del equipo de Chatbit. Y os quiero explicar qué es lo que estamos haciendo y cómo ayudamos a las pequeñas empresas. Porque hoy, aparte de que nos vamos a centrar en la integración de WhatsApp con Google Ads y con Zoho, la verdad es que nosotros hemos creado una plataforma que es mucho más completa y ofrece mucho más funcionalidades, aparte, por supuesto, de estas integraciones de que vamos a hablar. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Ayudamos a pequeñas empresas a captar clientes cualificados por WhatsApp. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Quieres contar aquí? Sí. Es una plataforma donde vosotros podéis crear widgets de WhatsApp, pero no un widget cualquiera, no como los widgets genéricos que podéis descargar de otras páginas, lo que sea. Se trata de un widget que lleva dentro implementado un formulario. ¿Para qué es este formulario? Para captar la información relevante de vuestros clientes antes de que se inicie la conversación y de así poder filtrar a estos clientes, ¿no? Porque se supone que la gente que va a dejar sus datos son clientes realmente interesados en vuestros servicios. Este es un ejemplo. El widget puede ser como un pop-up window con el formulario. Puede también, lo podéis incrustar dentro de la página web o incluso cuando no hay un sitio web, este widget se convierte en un enlace por WhatsApp, una landing con información básica de la empresa, del producto y, por supuesto, este formulario. Este formulario es totalmente personalizable. Podéis configurar las preguntas, la información que queréis captar según las necesidades de las empresas. Podéis incluso crear desplegables para hacer preguntas con el tal de poder capturar clientes más cualificados. En el widget también hay posibilidad de incluir a gente. ¿Qué es la gente? La gente es una persona que van a atender los usuarios, los clientes potenciales. Y estos agentes van asociados a un número de WhatsApp. Podéis crear agentes ilimitados, así como widgets ilimitados para campañas, para páginas web, para enlaces, para vender en redes sociales, etc. También lo que tenemos en la plataforma es la posibilidad de crear enlaces de pago a través de Stripe. Stripe es nuestro partner. Podéis crear enlaces de pago y enviarlos a vuestros clientes para que abonen el importe del servicio asesoramiento. Esta es como se ve la plataforma por dentro. Estos son widgets de ejemplo. Aparte de que se puede personalizar lo que es el formulario, podéis personalizar todo el widget. Podéis poner vuestro logo, vuestros colores, podéis poner etiquetas. Puede ser también un widget que lleva dentro un calendario. Y así, todo por WhatsApp, el cliente accede a vuestra página web y hace la reserva para una asesoría, para una clase de yoga, para ir al médico, lo que sea. Pero lo que realmente aporta valor en esta funcionalidad son las notificaciones que llegan tanto por WhatsApp como por correo. La primera notificación automática que enviamos desde Chatbit a los clientes que acaban de hacer una reserva con tal empresa. Y posteriormente vosotros podéis configurar recordatorios, los que queráis, dentro de la plataforma. Y de esta manera vuestros clientes van a estar siempre informados de que tienen una cita pendiente con vosotros. Otra cosa que se puede hacer también en nuestra plataforma son las campañas. Las campañas por WhatsApp, las campañas masivas manuales. Todo lo que entra por el widget de WhatsApp se almacena dentro de la plataforma. Y en cada widget hay una sección que se llama Leads y podéis ver
cuántos leads habéis captado, ¿no? Con cada widget. Y luego podéis proceder a hacer una campaña por WhatsApp directamente con estos leads que se han almacenado dentro de cada widget. La verdad es que todo el rato estamos mejorando y estamos añadiendo nuevas funcionalidades. Lo que podéis hacer también es añadir precio a cada servicio que estáis ofreciendo. Y cuando el cliente rellena el formulario con los datos y los servicios, vosotros podéis saber este cliente cuánto dinero os va a generar, que también es una funcionalidad nueva que hemos sacado y está muy bien. Podéis crear incluso marketplaces. Aparte de la plataforma, nosotros tenemos un directorio de empresas que venden por WhatsApp y estamos recogiendo datos por categorías donde podéis encontrar información sobre negocios que venden por WhatsApp. Pueden ser escuelas, fontaneros, electricistas, etc. Y ¿qué más? Por supuesto, las integraciones. Tenemos, yo creo que ya esas son más de 30, ¿verdad? Más de 30 integraciones con HubSpot, con Zoho, con ActiveCampaign, Salesforce, con todas estas empresas importantes que utilizan las empresas pequeñas. Y por supuesto, nosotros como equipo siempre intentamos hacer el seguimiento de nuestros clientes y sobre todo el feedback, porque con el feedback nosotros estamos mejorando constantemente nuestra herramienta para poder ofrecer la mejor herramienta de WhatsApp a mejor precio. Esta es una franquicia de gimnasios que bueno, se llama Sano Center, tienen centros por toda España. Entonces, con ellos empezamos a trabajar hace un año más o menos. Entonces, este es un caso que dices, claro, quiero canalizar, ¿no? la captación de clientes, quiero ver un poco cómo mejoramos, ¿no? esa entrada de clientes y cómo los metemos luego en nuestro CRM. Entonces aquí nuestro widget pues es el widget como siempre, ¿no? Es decir, en tu página web metes el widget y a partir de ahí el cliente te deja sus datos. Aquí lo que era un poco interesante era que, claro, cada franquiciado tiene como su empresa, ¿no? Es decir, cada uno es independiente. Entonces ellos lo que querían era que al captar el cliente, en base al código postal, se lo pudiésemos enviar a esa empresa. Entonces aquí lo que hicimos fue un desarrollo a partir de ese proceso el usuario deja sus datos y con ese código postal lo ubicamos al franquiciado que le toca. Entonces, de esta forma el cliente no tiene que elegir o sea, no le hacemos la vida complicada al cliente, ¿no? Vete al centro, cuando estás en el centro ya contactas, sino es desde cualquier sitio de la página web, o sea, el cliente esté donde esté, puede estar viendo cualquier página, siempre tiene el widget a mano, o sea, el widget lo bueno es que siempre está disponible. Esto en el móvil es un poco la parte más fácil de contactar, ¿no? Cuando estás en el móvil, la gente lo que quiere es rápidamente, ¿estás abierto? ¿Cuánto cuesta? ¿Puedo ir mañana? ¿Hacéis temas de grupos? O sea, ese tipo de atención al cliente que sea lo más rápida posible. Y a partir de ahí ya les llevamos ¿no? O sea, lo llevamos a WhatsApp, lo canalizamos al franquiciado y ya todo el proceso se queda hecho. Lo que es un widget y lo que es el formulario, que esto es una cosa que antes comentábamos. Nuestro formulario, la verdad es que bueno, pues hemos ido trabajando mucho en cómo es, ¿sabes? Cómo es el diseño, cómo es la experiencia de uso, ¿sabes? Cómo se edita, o sea, un poco para que sea una herramienta lo más amigable posible. Y luego aquí, ves, por ejemplo, tenemos un tema que creo que es interesante, que es a ver aquí, el tema del scoring, ¿no? Es decir, tú en base a las preguntas le puedes poner puntuación a ese cliente. Y ese scoring te permite que luego pues, tu equipo comercial se coja los oro primero, vaya luego los plata, luego los bronce, etcétera. Luego, con aquí vamos a hacer más preguntas. El scoring lo que hace es, le pone puntuación al cliente en base a la respuesta que te da. O sea, en este caso, por ejemplo, le estamos preguntando si tiene un local propio. O sea, esto es gente que quiere abrir una franquicia de Sano. Entonces te dices, ¿tienes un local? Si dicen que no, es bronce. Si es pequeño, es bronce. Si es mediano, plata. Y si es grande, es oro. ¿Para qué? Para que el equipo comercial sepa a quién tiene que ir primero, ¿no? Es decir, cuanto antes atiende a estos clientes. Claro, esto ya depende Ahora hablamos de ese tema si queréis. O sea, hay como tres
tipos de WhatsApp, ¿no? El WhatsApp que todos tenemos, WhatsApp Business, que es el que recomendamos para empresas, porque ya te permite alguna pequeña automatización, bueno, el mensaje de bienvenida y el de ausencia. Y luego está WhatsApp API, que la API de WhatsApp ya sí que te permite hacer todo tipo de automatización. La API de WhatsApp requiere tener un Business Manager verificado, es para empresas, no para autónomos, y luego tienes que tener una línea telefónica específica para ese servicio. Entonces, es un poquito más complejo o sea, solo conseguirlo ya es un poquito más complejo. Cuando ya lo tienes, realmente es un salto cualitativo muy importante, ¿eh? No, a ver, sí, o sea, nosotros el 99% de los clientes usan WhatsApp o WhatsApp Business. O sea, la API de WhatsApp yo creo que es un salto que puede ser interesante, pero no es que sea necesario. O sea, es decir, ¿para cuándo es necesario la API de WhatsApp? Pues lo que comentaba antes Basilio, ¿no? Si queremos enviar una campaña masiva, es necesario. O sea, es decir, es obligatorio. Hay soluciones no oficiales de WhatsApp que te permiten enviar campañas, pero no las recomendamos, ¿vale? O sea, eso ya, o sea, aquí luego os decimos cuáles son si queréis, por si, pero bueno, que son como, vamos a decir, que te cogen con el QR, te cogen el WhatsApp en tu ordenador, entonces pueden enviar campañas como de forma un poco, ¿no? Como haciendo un cron con o sea, es una solución un poco piratilla, entonces no es lo que recomendamos, ¿eh? La solución oficial es la API de WhatsApp te permite enviar campañas, entonces es muy, muy sencillo. O sea, se crea la plantilla, como veis aquí. O sea, esta es una plantilla que el cliente va a recibir. Puede llevar una imagen, los campos se personalizan. O sea, puedes decir, hola Alfonso, en este caso, ¿no? Tu centro, sano no sé qué, te invita a no sé cuántos, ¿no? Y este es el teléfono de contacto. Entonces, con la API de WhatsApp puedes hacer envíos masivos de mensajes por WhatsApp, pero de una forma pues correcta, con variables. Puedes poner un botón de finalizar pago, que eso es bastante interesante, o finalizar reserva, un poco lo que sea. Esto es parte de la solución. O sea, el botón de campañas. O sea, en campañas tenemos un módulo que es campaña manual, que es hacerlo a mano, que es enviar uno a uno, que eso lo hicimos porque había gente que quería hacer prospección. Entonces, envían mensajes manuales, pero querían hacerlo ¿sabes? Que estén personalizados. O sea, es en plan de, hola Juan. Lo que vimos es que mucha gente usaban Excel con scripts para hacer el envío y todo eso. Entonces lo hicimos un poco mejor. Entonces, bueno, es una solución, pero es manual. O sea, es enviar uno a uno cada mensaje. Y la forma masiva es con la API, y eso te permite enviar mensajes masivos, pero eso de una forma pues bien autorizada, o sea, con todo bien. Sí, bueno, eso es un poco el objetivo. Cuando usas la API tienes que usar lo que se llama un inbox, que es una aplicación que no es WhatsApp, o sea, tienes que usar... Sí, es como una bandeja de entrada. Os enseño una para que veáis un poco cómo es. Pero es así, es que o sea, con la API de WhatsApp lo que ocurre es que es un poco, o sea, lo han hecho todo tan complejo que eso, el 90% de los clientes se nos caen. O sea, es decir, cuando empezamos a explicarlo, ¿sabes? O sea, empezamos con 100 y según, ¿sabes? Business Manager verificado, empresa, número especial, de pago, entonces ya... Para comentarlo así contigo. Hay una cosa que quiero comentar sobre lo que está diciendo, porque veo que algunos clientes lo saben y otros no, pero existen 3 tipos de WhatsApp. O sea, aquí hablamos de WhatsApp, pero hay 3 tipos. 3 tipos son 3 canales diferentes. Igual que el correo electrónico, también hay 3 canales, 3 tipos de correo electrónico. Todo el mundo se piensa que solo hay uno, hay 3. Luego comentamos lo del correo, pero ahora que estamos en WhatsApp, quiero deciros que está el WhatsApp normal, que es el como tú usuario eres. Este ya directamente aquí no lo vamos a recomendar. Es decir, quien esté utilizando el WhatsApp en su empresa por la parte personal sin hacerse WhatsApp Business, pues que sepa que su compañía está corriendo un riesgo de suplantación de identidad. Entonces ese canal, ya lo vamos a decir, ese canal fuera, ¿vale? Porque vamos a hacer una migración al WhatsApp Business. Este WhatsApp Business es la primera parte donde te descargas una aplicación en el propio store y te aparece una B y ya el WhatsApp te desaparece y pasamos a verificar una parte de decir, bueno, pues somos empresa, ¿vale? Entonces pasamos de ser una persona a una verificación donde nos vamos a quitar las suplantaciones de identidad, ¿vale? Reflejando que somos una empresa. Pero aquí
ese es un canal y lo voy a poner, porque no me gusta el nombre que utiliza Facebook para todo esto, que es WhatsApp Business API, ¿vale? O sea, yo prefiero llamarle WhatsApp API para diferenciar del business, ¿vale? Son dos. El WhatsApp Business que tú tienes y el WhatsApp API. Voy a deciros estas dos canales donde os voy a decir las diferencias, ¿vale? Esto, al final, quien está detrás de WhatsApp, pues es Facebook y es Meta. Quiero deciros que cuando tú trabajas un WhatsApp Business, la gente se comunica gratis, ¿vale? Y empieza a hablar por WhatsApp Business gratis. Lo que quiero deciros aquí, en la parte gratuita, cuando las cosas son gratis, cuidado, porque tú eres el producto. ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Cómo se monetiza que WhatsApp es la red social número 1 del mundo? ¿Vale? Pues es que la conversación no es tuya. La conversación no es de tu cliente, la conversación es de Facebook. Y Facebook utiliza esto internamente, todo lo que hablas con tus clientes, para generar campañas dentro de Facebook a medida de tus clientes. La parte de WhatsApp API, pues tú cada vez que vas a iniciar la conversación, dependiendo si es un mensaje de marketing o un mensaje de comunicación o de tracking o lo que sea, tiene diferentes precios, pero te van a cobrar como si fuera un SMS. Meta te va a cobrar como si fuera un SMS. Ahora, el 100% de la conversación es tuya. Y esa parte de API va a permitir escribir, mandar y automatizar mensajes a través de ese canal. Mientras que la parte de WhatsApp Business, la que es gratuita, pues la parte que comentaste ahora, es que esto es manual. Claro, es que pensar que WhatsApp es la red social número 1 del mundo. Me pierdo de los ceros con los que puede valer esa red social. Y de repente nos la dejan para que nos mandemos fotitos con los colegas. No, no, no. Están extrayendo a qué hora te conectas, qué es lo que haces, qué relaciones tienes con todos tus clientes o con todos los que hablas. Es decir, tiene mucho control la parte de Facebook, ¿vale? Y obtiene información de ahí y luego Facebook la monetiza. Entonces, quiero diferenciar mucho o entender, que llegáis a entender un canal de WhatsApp API que es de pago, porque la conversación es tuya, y otro canal que es WhatsApp Business, donde la conversación es de Facebook. Y la solución que estamos viendo pues va a abarcar las dos. Entonces, una te va a permitir hacer campañas de pago, donde tú haces una campaña y quiero mandar un WhatsApp a 1 millón de personas. ¿Vale? Pues 1 millón por 3 céntimos, ¡pam! ¿Vale? Sin embargo, la otra no te deja. Lo que está buscando es hablar de uno en uno para obtener información de las personas y no de robots. Entonces, por eso mismo, pues no sé si Sí, sí, sí. más o menos para situar a todo el mundo, no sé si os sitúa, os ha servido, ¿sí? Sí. Vale, vale, pues nada, un poquito. No, pero es un poco, o sea, Estoy detectando y voy viendo. no, pero es un poco, o sea, nosotros es eso, un cliente, o sea, a ver, estás empezando, ¿no? Y aparte a mí también me gusta un poco la filosofía de Millennial de vamos a ir como pasito a paso, ¿no? Poco a poco, o sea, no empezar no, es que quiero el 100% automatizado, no, sino, oye, paso número 1. O sea, nosotros paso número 1 es eso, ¿no? O sea, poner en tu página web el WhatsApp, ¿no? Y empezar a captar clientes, ¿no? Y que tú vayas viendo cómo eso es un canal mejor de captación que formularios, que email, ¿no? Que un poco, o sea, ese es como el paso número 1. Entonces, y vas midiendo, ¿no? O sea, porque nosotros, una cosa que también nos gusta mucho es no medir qué canales te funcionan mejor, ¿no? Porque aparte de la web, nos gusta mucho Google My Business, nos gusta mucho pues Instagram, TikTok, lo que son las redes sociales, YouTube, no, o sea, en general, o sea, que aparte de tu web siempre tienes otros canales de captación. Entonces, ir midiendo un poco cuáles funcionan mejor y a partir de ahí ya puedes decir, oye, pues dónde invierto más o lo que sea. Luego, el siguiente paso es, vale, estos datos, ¿dónde los metemos? ¿No? Vamos a ver la parte de lo que es la conexión con el CRM, para que veamos un poco esa parte. Porque el plugin también lo metes en Google My Business. Sí, sí. Aquí es, la parte de omnicanalidad, al final es un plugin de WhatsApp que lo tienes. Esto a mí me gusta porque son campañas y parte de campañas lo que te trae es el origen. Es decir, una cosa es el canal, yo te hablo por WhatsApp, pero esto que tienen aquí es una pasada. Sí, yo tengo el WhatsApp, pero un origen es la web, aunque sea WhatsApp. Otro origen es Google My Business, que tengo un botón de WhatsApp.
Otro origen es un folleto que acabo de poner encima de todos los coches con un QR que cuando tú coges el QR y hablas por WhatsApp, está siendo el QR de esta calle, porque es que la calle de ahí detrás tiene otro QR diferente. Voy a bombardear todos los barrios de Madrid con diferentes QRs para saber el origen del barrio al que yo quiero capturar, ¿vale? Es decir, la parte de campañas que tienen, ha dicho, sí, mira, unas campañas, ¿vale? Pero concepto campaña. Concepto campaña, estamos sobre un canal y sobre el canal distribuimos la campaña. Es decir, tengo información del canal, que sí viene por WhatsApp, genial, pero el origen que nos distribuye dentro del mismo WhatsApp, porque tenemos un único teléfono donde estamos recibiendo, pero es que estamos recibiendo también información de la campaña. Súper importante en temas que hablamos de CRM, de rentabilidad de la campaña. O sea, si yo he cogido todos los barrios de Madrid y he puesto un folleto, quiero saber dónde me canaliza más. Ah, el barrio Salamanca, genial. Pues ¿para qué voy a estar haciendo todos los barrios? A la siguiente campaña, all in, ahí a todo al barrio Salamanca. No lo sé, estoy Sí, sí. diciéndolo, ¿vale? Pero que muy importante lo que has enseñado porque a mí me parece muy potente, ¿eh? Sí, no, o sea, lo que decía, este es un ejemplo de Google My Business. O sea, Google My Business, depende del tipo de negocio, pues es bastante importante, ¿no? A la hora de captar clientes, ¿no? Y esto es o sea, puedes incluir el botón de reservar ahora dentro de Google My Business para que te hagan la cita previa, que esto es lo que antes comentaba Basilena del calendario, ¿no? Es decir, que la gente te haga una reserva directamente, lo hacéis a través de nuestra herramienta. Es como si fuese Calendly, pero es todo con WhatsApp. ¿Vale? Ahora vemos también un ejemplo. Y esto se puede incrustar dentro de Google My Business. Claro, Google My Business, o sea, todo lo que es negocio local, negocio o sea, lo que es un establecimiento físico, o sea, para ellos es súper crítico. Es decir, nosotros cuando hablamos con ellos es que nos dicen, no, si es que por donde más me entran clientes es por aquí. O sea, es decir, por donde más me entra gente no es la web, es directamente a través de Google, ¿no? La campaña lo que te trae Ahora es vemos esa o parte. sea, el concepto de campaña, ¿vale? Puedes configurar de diferentes formas, pero el concepto de campaña realmente es que tú estás sobre un canal, puede ser también, te lo cambio, ¿eh? También está en Google Ads. Una cosa es que vengas por Google Ads, pero ¿de qué campaña? Porque tengo campaña y lo que me trae realmente es el canal, es WhatsApp, todo lo que estamos trabajando, pero capturo la campaña. Esto es lo que nos permite en el apartado de CRM cuando vayamos avanzando, es esa información es clave. Si yo estoy distribuyendo mi presupuesto de marketing, yo quiero saber cuál es más rentable de todo lo que estoy haciendo. Entonces, esto es fundamental o yo le veo un valor, vamos, increíble, porque no puedo gastarme el dinero sin saber el retorno de dónde me interesa más. Si no, voy a tener una visión sobre WhatsApp, voy a tener una visión solo del WhatsApp. Entonces, me pierdo. Es decir, sí, yo es que me gasto 3.000 euros en WhatsApp, ya, pero dentro de WhatsApp, tío, es que hay campañas, ¿vale? Ese es el concepto de campaña que refuerzo para esto. Este es un ejemplo de lo que antes comentábamos del calendario. O sea, esto es un poco lo que es la funcionalidad de poder hacer reservas en un negocio, que básicamente lo que hemos hecho es copiar Calendly, pero poniendo toda la parte de WhatsApp por detrás, ¿vale? Todo lo que son avisos, recordatorios, el mensaje de gracias, todo eso va con WhatsApp. Entonces, y este es un caso que, o sea, digo un poco, o sea, lo que digo es, esta es una fisio aquí en Madrid. O sea, no tiene fecha disponible hasta febrero 2025, ¿no? Entonces, o sea, ¿y un poco por qué? Porque compartió el calendario. Es decir, es que yo lo que digo muchas, o sea, la gente no quiere llamar, ni quiere mandar un correo para pedir una cita, ni quiere estar pendiente de ti. La gente lo que quiere es poder llegar y decir, oye, reservo y ya está. ¿Eso que generó? Que la gente reservaba más. Entonces la gente empezaba a ver que los huecos se iban, ¿no? Entonces la gente empezaba y claro, ya la gente se iba al siguiente mes, al siguiente mes, al siguiente mes, ¿no? Y es un poco el efecto que ha tenido, ¿no? Al final lo tiene todo lleno hasta febrero, ¿no? Y luego un poco que veáis, ¿no? Que, o sea, que eso es lo que ve el cliente, o sea, el cliente lo que ve es esta interfaz, pero lo que ven los negocios como administradores es este calendario donde pueden ver cada reserva de cada cliente. En amarillo ponemos los que repiten, en violeta los que son clientes nuevos para que los puedas pegar un vistacillo. Y aquí es un poco donde puedes hacer toda la gestión de cambiar la hora o lo que quieras, ¿vale? O sea, o sea, les damos las dos partes. O sea, no solo es la herramienta de cara al cliente, sino también la herramienta del administrador.
Ahora ya nos metemos ya con la parte de publicidad y eso os enseñamos un ejemplo. Esto es MG Motor, es es una marca de coches que, que se ha puesto así ahora con un poco de moda y todo eso. Lo mismo, usan el widget para lo que es captar esos clientes. Y aquí un poco para que veáis lo que es lo que es el tracking de esos clientes y las campañas. Vamos aquí. Aquí estamos. Ahora, César, estamos pasando de recibir la comunicación y ahora en campañas vamos a cambiar la dirección de la comunicación. Ahora vamos a hablar de acciones que vamos a hacer con los clientes. Claro, o sea, aquí vamos a ver cómo nos llegan, cuáles son las fuentes y luego a partir de ahí qué hacemos con ese lead. Aquí, de fácil a difícil, ¿vale? Nosotros por defecto ya os hacemos el tracking de si el usuario viene de Google, viene de Facebook, viene de TikTok o otras UTMs. O sea, eso es automático sin tener que hacer nada. Según ponéis el widget, eso ya ocurre. Si tenéis anuncios, eso se va a ir midiendo, ¿vale? Aquí directamente, si filtramos por UTM, esto, si alguien no sabe lo que es una UTM o... Aquí entiendo que todos, ¿no? Todos ya estamos curados, ¿no? Vale, si filtramos por UTMs, nos van a salir los leads. A ver, un segundo. Aquí está. Y aquí aquí nos saca toda la información de este cliente. Esto lo podemos descargar y subirlo a nuestra campaña de Google Ads. ¿Vale? O sea, cuando descargamos los datos nos van a salir todos los datos del cliente más la UTM. Y la UTM la podemos separar. Entonces, con esto, si lo subimos a Google Ads, pues ya nos dice esas conversiones. ¿Vale? Esa es como la parte más fácil. Yo creo que eso cualquiera más o menos lo puede hacer. Luego, la siguiente versión un poquito más complicada es la integración con Tag Manager. Aquí, Tag Manager usáis todos, más o menos, o... ¿Sí? Vale. Pues si usamos Tag Manager, podemos integrar este evento de conversión con Chatwith, porque mandamos ese evento de conversión directamente a Google Analytics o a Tag Manager. Entonces lo podéis recuperar y marcarlo como evento de conversión. ¿Vale? O sea, es decir, cuando alguien, a lo mejor lo he explicado fatal, ¿eh? Cuando alguien pincha aquí, para hacerlo más sencillo, cuando alguien pincha aquí, generamos un evento de conversión. ¿Vale? Y ese evento de conversión lo podéis capturar directamente en Tag Manager. Mira, aquí, por ejemplo, yo le veo mucho valor porque actualmente nosotros, por la parte de Google, han habido muchos cambios este año, sobre todo el tema de las cookies. El tema de las cookies y todos estos cambios es que las campañas, o mayoritariamente la gente hacía campañas por cookies. Bueno, ¿qué significa todo esto? Que tú vas yendo por cada página y vas dejando rastro y todos estos rastros, pues vas al marca y de repente el marca pues te pone todo porque vienes con una trayectoria, ¿vale? Todo esto se está cortando mucho. Y en detrimento de todas las páginas que tú has visitado, pues actualmente están creciendo muchísimo lo que se llaman campañas dentro de Google. Hay unas que son campañas enriquecidas. Las campañas enriquecidas es porque tú estás comunicándote con Google y diciéndole, oye Google, conversiones hay tres, ¿eh? Voy a hablar de tres tipos de conversión porque hemos hablado, oye, convierto, pero, ¿sabes? Estoy viendo que hay tres tipos de conversión durante el proceso. La primera es que has atravesado un formulario. Eso ya es una conversión conversión de marketing de captación. Es decir, oye, pues perfecto, ha atravesado el formulario el cliente. Esta es una primera comunicación que es la que está diciendo, oye, descargamos y se lo ponemos a Google. Eso es un principio de conversión de marketing de captación. Le decimos, Google, genial tu campaña, me estás trayendo un cliente que ha atravesado el formulario, que ha entrado por Chatwith. Genial. La siguiente está en, yo hablo con el cliente, segunda vez que le digo a Google, oye Google, que es que genial, es que he hablado con el cliente y parece ser que le he presupuestado, se lo está pensando, esto se llama campaña de conversión, es decir, estoy cualificando no solo que atraviesas un formulario, sino que estoy ratificando y diciéndole a Google que es un público adecuado hacia donde van las campañas. Y luego está la tercera, que llegar hasta esa fase, por eso está la parte de CRMs, donde la tercera es, oye, que es que he vendido y con este importe, ¿vale? Entonces, decirle esto a Google lo enriqueces en tres momentos. Puedes tener muchas fases por en medio, ¿vale? Pero tú le das tres conversiones a Google, que eso trabaja en las campañas enriquecidas. ¿Qué significa? Que Google está aprendiendo de quién es tu cliente. Y Google está viendo a todos. Entonces, los anuncios se los va a mostrar al público similar.
al que tú has vendido. Estos son los 3 momentos de conversión donde nosotros lo que le estamos viendo es un valor tremendo, porque, como habéis visto, la segmentación y la omnicanalidad que acaba de mostrar, decir, oye, es que por Facebook, por TikTok, por no sé qué, estamos trabajando una omnicanalidad tremenda para luego llevarle a la plataforma, estoy hablando de Google o de TikTok o de Facebook, llevarle el público similar. Y estamos organizando el público similar, cosa que se llaman campañas enriquecidas. Es decir, que tú le metes 500 euros a Google, a Facebook, quien toque, y esos 500 euros hay que estirarlos. ¿Para qué? Para que el coste de adquisición del cliente, pues con 500 euros traiga 1000 clientes y no traiga 10, ¿vale? De eso se trata, de optimizar. Lo que va a hacer Chatwith es facilitarnos esos momentos de conversión. Hay 2 momentos de conversión que la propia herramienta lo que está enseñando, pero hay otro momento de conversión que es más difícil si no trabajas con un CRM, porque lo estás llevando en un proceso mucho más lejano, porque puede ser que el cliente tarde 3 meses en tomar la decisión y en qué momento, y además con otros equipos de venta, porque hay equipos que trabajan con esta herramienta que son de marketing de captación, pero es que la trazabilidad dentro de 3 meses comprará o dentro de un año. Entonces, dentro de un año es que hay que decirle a Google, este que me trajiste hace un año, ahora le acabo de vender. Y eso Google lo necesita saber para mostrarte público similar o no, ¿vale? Dependiendo de todo lo que le estás diciendo, ¿vale? Eso es un poquito 3 momentos de conversión con lo que, Sí. ha trasladado, ¿eh? Solo refuerzo, ¿eh? No, pero, refuerzo. que aquí, o sea, que esto es una cosa que a veces... o sea, Son conceptos de consultoría, lo que sí, estoy... sí. No, lo que porque pasa. no, es que a veces la gente nos, o sea, hay gente que nos dice, oye, pero esto del CRM, ¿para qué sirve? ¿No? O sea, sí, literalmente, ¿no? Te dicen, oye, pero ¿y esto, o sea, esto en qué me beneficia? ¿Sabes? Y es que la respuesta más sencilla siempre es, o sea, nunca vendes a la primera. O sea, es decir, siempre hay un mínimo proceso de recuperación de clientes. O sea, es decir, gente que me contactó esta semana, la semana siguiente les puedo volver a contactar. Gente que hace un mes me mandó su contacto, ahora es cuando les puedo mandar un siguiente mensaje de follow-up, lo que sea. Es que, o sea, en servicios, que alguien llegue a tu web, rellene y te compre, o sea, es un pequeño milagro, o sea, o casi un accidente. O sea, la gente suele querer eso, oye, pues mándame presupuestos, pues mándame una oferta. Oye, ¿y este producto es bueno para mi casa? O esto es no sé qué, o esto es no sé cuántos. O sea, siempre hay o sea, si no es un e-commerce, que eso que es point and click, en lo que son servicios, todo siempre lleva un mínimo proceso de venta, o sea, siempre. O sea, nunca hay una venta directa a la primera de 1, 2, 3 ya. Entonces, que tengas un sitio donde puedas ver, o sea, que aquí lo que decimos, y es que es muy sencillo, ¿no? Dices, oye, a ver, la semana del 18 al 25, ¿qué pasó? O sea, ¿cuántos clientes de campaña hemos tenido? 357, genial. Juan, ponte y mándales un mensaje a todos, ¿sabes? Y aquí en el CRM puedes poner una nota, le puedes cambiar el estado o lo que sea. Si trabajamos con Zoho, pues estos datos van a Zoho. O sea, es decir, al final esto es un poco, o sea, que no queremos suplantar a Zoho, ¿eh? O sea, esto es un poco, pero un poco que sepáis que si el cliente todavía no está en un proceso de me voy con Zoho porque todavía no estoy mentalmente preparado para algo tan grande, con esta herramienta ya pueden empezar a trabajar. Y esto es un poco el objetivo, ¿vale? Entonces, nada, esto es un poco para que veáis esa parte de las conversiones que es crítico. O sea, eso, o sea, bueno, aquí vamos, me hice una pequeña presentación. O sea, Google, vamos, los que hacéis campañas de Google Ads, o sea, Google siempre está diciéndote que hagas la conversión. O sea, es decir, o sea, hay campañas que te dicen, no, es que esta campaña no se pone en marcha mientras no metas el evento de conversión. O sea, es que lo tienen así de claro. Creo que en parte es por lo de las cookies, o sea, creo que en parte es porque Sí. en teoría el usuario cada vez está un poquito, ¿no? Y ya bueno, pues Apple protege a la gente en el iPhone, es decir, al final siempre es un poquito más... A ver, lo de enviar campañas por WhatsApp, lo de enviar campañas masivas por WhatsApp, nosotros recomendamos que la lista sea reciente, o sea, que no cojas una lista de hace 4 años y le mandes un mensaje porque va a ser un poco raro, y que sea gente con la que tengas una relación buena. O sea, que más o menos le suene tu marca, más o menos le suene quién eres, un poco... O sea, el tema de campañas por WhatsApp, o sea, funciona, pero hay que ser muy cuidadoso porque el canal, o sea, la gente le tiene mucho cariño a WhatsApp, entonces si les llega un mensaje que no procede, te van a bloquear o te van a marcar como spam o lo que sea.
Bueno, al final también es que los números, por eso se van cambiando. Es decir, tú de repente te cambias de teléfono y coges el teléfono de otro. Y a ti te tienen segmentado en otra empresa y tú acabas de coger un teléfono nuevo, que era de otra persona, ¿no? Entonces, la relación con los clientes, pues lo va midiendo también. Facebook está muy atento porque la gente, pues, yo he visto muchas cuentas canceladas porque la gente no trabaja correctamente el canal ni lo entiende. O sea, llega y se piensa que es igual que el mail marketing. No, aquí es mucho más cercano y hay que entender el canal porque los tiempos de tolerancia a la frustración por parte del cliente, los tiempos de respuesta, o sea, yo he visto gente que le ha mandado campañas, yo qué sé, sí, venga, 1000 personas. Luego tú tienes capacidad para responder a 1000. No, entonces, ¿por qué lo mandas a 1000? Porque sobre el canal hay que entender que van a querer una respuesta rápida, ¿vale? Entonces acabas de pegar un tiro en el pie, ¿vale? Entonces, eso es una parte. Y luego, para contestarte un poco un matiz sobre la parte de WhatsApp API, hay una GDPR propia con cada mensaje que mandas. La GDPR de WhatsApp API, cada vez que tú le mandas un mensaje e inicias conversación que te cobran estos 3 céntimos, WhatsApp te da 24 horas para que te conteste la otra persona. Si no te contesta en 24 horas, esa conversación se corta, ¿vale? Es decir, la forma en que sé que tiene una GDPR para proteger el canal de WhatsApp masivos dura 24 horas desde el último mensaje que te escriba el cliente. Y eso es una GDPR restrictiva para el canal de WhatsApp API, ¿vale? Respecto a la GDPR que estás comentando, ¿vale? Que tiene una específica. Mira, esto es otro ejemplo para que veáis otra. O sea, este era un caso de campañas que yo creo que ellos lo hacían bastante bien. Estos son invitaciones de boda digitales, entonces igual, ¿no? Ellos captan aquí al cliente y lo que hacían era a partir de que los captaban, tenían un proceso automático con ActiveCampaign para hacer como eso, a las 24 horas le mandas este mensaje. Entonces, el mensaje se mandaba directamente por WhatsApp. Y entonces, era una campaña, pero era una campaña en un tiempo muy corto, o sea, en un plazo muy corto de tiempo, y a gente que había interactuado contigo primero a priori, o sea, inbound, ¿no? Es decir, el cliente se pone en contacto contigo, oye, esto me interesa, quiero más información, y a las 24 horas le mandaban un mensaje automático por WhatsApp para que hicieran el siguiente paso. O sea, ese tipo de campañas está muy bien porque el cliente te tiene, ¿sabes? Como que aún te tiene en la cabeza, ¿sabes? Como el periodo ha sido muy cortito, ¿sabes? Le estás empujando a la venta y ese es un proceso como bastante fácil como de cualificación y un poco llevarte al cliente a la venta. O sea, digo porque campañas, ¿sabes? O sea, mandar a saco 500 mensajes a gente pues que sí, que no, que ¿sabes? Que están medio fríos, que, ¿sabes? No es lo más eficiente, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco, este es un ejemplo para que vieseis. Y estos de Mola Boda, literalmente, o sea, es que venden tarjetas de boda, o sea, es como si fuese un JPG con una invitación de boda, ¿eh? O sea, no, pero les va muy bien y es un cliente que es muy de WhatsApp, ¿no? O sea, al final es un cliente que es B2C, es un consumidor total y es por eso estás ahí en la cama viendo a ver cómo hago la invitación y es un poco donde lo quieres, ¿no? Que te cuenten un poco cómo funciona. Entonces, bueno, este es otro ejemplo para el tema este de campañas. El tema, lo que decíamos, el tema de por volver un poco al tema de las campañas de publicidad y el tracking, eso, o sea, es algo cada vez más importante. Esto es un poco para que veáis, o sea, estos son los datos de campañas totales bueno, que hacéis los usuarios en Chatwith, o sea, en septiembre hubo como 70.000 leads desde campañas de Google, en total se generaron 300.000, o sea que lo que es gente usando campañas de Google es significativo, o sea, es un 25% del total más o menos que se usa. Y lo dicho, o sea, un poco por resumir, o sea, tenemos una opción súper sencilla, que no tenéis que hacer nada, ni tag manager, ni etiquetas, ni nada, que es si alguien llega a WhatsApp desde el widget, lo vamos a atribuir directamente a esa campaña, o sea, no hay que hacer nada, y luego podéis bajar los datos, si tenéis el Gcli, tenéis todo. Luego, con Analytics, si tenéis Analytics, también generamos un evento automático, o sea, eso tampoco hay que hacer nada. O sea, si alguien pincha en el widget en vuestro Analytics, vais a ver un evento que se llama Chatwith, y eso es también automático.
Y luego con Tag Manager sí que es un poquito todo más complicado. Ya tenemos unas guías para que un poco lo explican paso a paso, ¿vale? Que es bastante fácil. Y luego la última que nos han pedido es Tag Manager, pero sin Analytics. O sea, hay gente que no quiere tener los eventos en Analytics, por la razón que sea. Entonces, pues también hemos hecho una guía para eso. Entonces, bueno, esto es un poco eso. O sea, que sepáis que, bueno, pues que sabemos que cuando inviertes dinero, pues quieres resultados y, bueno, pues al final quieres que esto funcione lo mejor posible y estamos, eso, trabajando en que el widget pues, realmente os ayude en toda esa parte. ¿Vale? A mí también me gusta que comentes también el precio de la herramienta, Ah, bueno. ¿vale? Porque sí, o sea, yo creo es parte del marketing mix, ¿no? Pero que lo veo súper asequible, bueno, decente, ¿eh? Sí, o sea, Chatwith o sea, todo es ilimitado, o sea, no hay límites de widget, de landing page, o sea, no hay límites en ningún sentido y son 50 al año. 50 euros, ¿eh? No 50.000, ¿eh? Vale. Hay 50K. Sí. Sí.